Estamos en el Sermón del Monte, parte 22. El título para hoy, conforme a la secuencia que venimos siguiendo, es Pedid y se os dará. Pedid y se os dará. El Señor sigue hablando por tercera vez en este sermón, nos sigue hablando de la oración. Así que vamos a leer Mateo 7, del 7 al 12, para leer el pasaje que vamos a analizar en esta mañana y que utilizamos para que el Señor nos hable. Mateo 7:7 dice: Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Bueno, el Señor sigue enseñándonos sobre la oración por tercera vez en este sermón. Si usted hace un poquito de memoria, en el capítulo 6, versículo 5, nos enseñó cómo orar. ¿Se acuerda cuando nos habló de no ser como los hipócritas, de no orar públicamente para ser vistos? Él nos enseñó sobre la oración. Ahí nos enseñó cómo no debíamos orar. No oren como los fariseos. Después seguimos avanzando en el versículo siguiente, en el 6:6, nos enseñó cómo sí debemos orar. Y nos dijo que debíamos orar en secreto, cerrada la puerta, sin vanas repeticiones. Nos venía enseñando el Señor cómo sí debíamos orar. Después, en el 6:9, nos enseñó el contenido que tiene que tener la oración. ¿Se acuerda? Cuando nos enseñó sobre el Padre Nuestro y nos enseñó los puntos que tiene que tener una oración. Así que fíjese que bien como tenemos todo detallado, así que no tenemos excusa para orar bien. Tenemos que orar bien. Y ahora va a seguir hablando de la oración. Pero fíjese cómo no hay que orar, cómo sí hay que orar, qué contenido tiene que tener la oración. Ahí el Padre Nuestro son los puntos que tiene que contener nuestra oración. Y hoy día vamos a hablar en el capítulo 7, versículo 7, nos va a hablar de el seguro o el respaldo que tiene la oración del justo. ¿Cuál es el respaldo que nosotros tenemos para la oración? Ese seguro nos dice que Él siempre va a responder la oración de los justos. Si me tiene paciencia, vamos a ver que me parece que no lo hemos entendido en su profundidad y del todo. Y a veces no creemos estos versículos del capítulo 7. Buscad y hallaréis. Busquen y van a encontrar. Pidan porque se les va a dar. Eso es lo que el Señor nos está diciendo en este pasaje. Y lo que el Señor nos está diciendo aquí es que Él siempre va a responder nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque es un Padre bueno, es un buen Padre. Él está diciendo por qué y nos pone la comparación de los seres humanos. Si ustedes, que somos malos, ¿no? ¿Qué significa ser malos? Pecadores. Siendo pecadores, le damos lo mejor a nuestros hijos. ¿Cuánto más el Padre Celestial, que es bueno, que no es pecador, que no tiene pecado, le va a dar a sus hijos las cosas que le piden? Pero, como siempre, el ser humano hace un mal uso y ha hecho un mal uso de este pasaje. Se ha tomado mal esta parte y siempre se la interpreta de una forma humana, carnal, terrenal. Y muchos han tomado este versículo como un cheque en blanco, sobre todo la gente del Evangelio de la Prosperidad. Vio que hay muchas iglesias donde se predica el Evangelio de la Prosperidad y todo lo que usted pida Dios se lo va a dar, y Dios lo quiere enriquecer, y Dios quiere que usted sea millonario, y Dios quiere sanarlo, y Dios quiere darle todo, y sin filtro se enseña mal el Evangelio. ¿Por qué? Porque claro, eso tiene atracción, porque ¿quién no quiere prosperar? ¿Quién no quiere tener salud? ¿Quién no quiere que le vaya bien en la vida? Se predica mucho sobre el éxito. Entonces se toma este versículo para utilizarlo para este tipo de evangelio distorsionado. Pero, ¿qué es lo que se ha hecho con este versículo? Se lo ha sacado de contexto para hacerle decir lo que no dice. Y algunos han enseñado cosas como: usted reclame. Usted habrá escuchado este tipo de evangelio. Usted reclame que Dios se lo va a dar, usted proclame, usted decrete.
Usted tiene que dar decretos espirituales, porque si usted decreta, le va a torcer el brazo a Dios, usted le va a arrancar un milagro al Señor, y esas cosas se predican. Eso no es el Evangelio. Y el mensaje de hoy nos va a mostrar que ese no es el Evangelio. Y no se me desanime, porque va a terminar positivo el mensaje, porque esto pareciera negativo. Nos enseñaron mal a que todo lo que pidamos el Señor lo tiene que dar. Y claro, después cuando pedimos y no se nos da algo, la gente, ¿qué pasa? Se desilusiona, se enoja con Dios, reniega del Evangelio, no funciona el Evangelio. En definitiva, ese mensaje falso lo único que está haciendo es vacunar a la gente en contra del Evangelio. Y ahora vamos a ver cómo es y por qué Jesús dice estas cosas. Entonces esto ha sido una mala enseñanza acerca de la oración, y usted y yo tenemos que entender y recordar que nosotros no podemos hacer una doctrina o una enseñanza de un solo versículo. Y aquí me voy a tomar unos minutos para darnos un mini curso de hermenéutica, ¿sí? O de teología, para que nosotros sepamos cómo interpretar estos versículos, porque la gente dice, pero si ahí dice que todo lo que le pidamos el Señor lo va a dar. ¿Cómo discutimos eso y cómo le explicamos a la gente? Porque lo estamos leyendo. Pero ¿qué aprendemos y qué hemos aprendido a través de los años? Que no podemos hacer una doctrina descolgada de un solo versículo. Para eso están los maestros en las congregaciones. El Señor dice que ha puesto maestros en las iglesias. Entonces, para poder entender un versículo, tenemos que entenderlo de acuerdo a todo el consejo bíblico, para que nosotros podamos establecer una enseñanza bajo el pacto en el que nosotros vivimos. Si no, yo abro la Biblia en cualquier lado, leo un versículo, aquí dice. Y por eso hay tantas discusiones. Si acá dice, y después otro habla en otro lado de la Biblia y dice, pero acá también dice esto. Y pareciera que hubieran contradicciones. Pero la teología sana, la sana enseñanza o la sana doctrina viene para enseñarnos cómo debemos de entender estos versículos, que no podemos hacer una doctrina de un solo versículo. Entonces el resultado de todo este estudio, para que usted vaya familiarizándose con esto, cuando uno ya hizo todo el estudio de todo lo que dice la Biblia y llega a un final, a eso se le llama teología sistemática. La teología sistemática es el último paso después de que uno estudió todo el contexto bíblico, y el resultado, el final, lo que queda al último, eso es la teología sistemática. Por eso hay libros, usted va a ver que hay libros que dicen teología sistemática. Y ya están como todos los temas estudiados, y ese es el resultado que nosotros necesitamos para este tiempo. Entonces, como todos en la iglesia no son maestros o no somos maestros, ¿qué pasa? Tenemos que comprar, los cristianos tienen que comprar libros de teología sistemática. Consulten a sus pastores, a sus maestros, porque hay muchos teólogos en el mundo, pero usted tiene que consultar qué autores podemos comprar, a quiénes debemos leer, porque eso es sano. La teología sistemática es necesaria para la iglesia. Entonces, traje simplemente un proceso, cómo es el proceso para llegar a la teología sistemática, y esto nos va a ayudar a entender por qué es importante. Y puse un pequeño cuadrito, a ver si lo tenemos allí. Fíjese, cómo se comienza todo para llegar a la teología sistemática, que es el final, que es lo que podemos leer y entender y aplicar. Bueno, se empieza con los idiomas originales. Todo el proceso teológico comienza desde los idiomas originales. Después se pasa a otro paso, que es la exégesis. ¿Se acuerdan? Lo hemos dicho, que es la exégesis. Es poder leer y entender qué quiso decir el escritor y qué entendieron los que leyeron en esa época. Eso es la exégesis. Irse al principio, qué dijeron los apóstoles que escribieron, o los profetas que escribieron, y qué entendieron la gente en aquel tiempo. Esa es la exégesis. Después se pasa a lo que se llama la teología bíblica, que es buscar el hilo conductor y el progreso de un tema específico a través de toda la Biblia. Por ejemplo, hoy vamos a hablar de la oración. Entonces, para entender hoy cómo es la oración, hay que comenzar entendiendo la oración en Génesis, en Éxodo, y así en todos los libros hasta llegar a Apocalipsis. Eso es el trabajo de los maestros. Los maestros no abren una Biblia y dicen, que vamos a predicar el domingo, y agarra un pasaje y lo predican. No, el que va a exponer las Escrituras. Y nosotros estamos en tiempos de entender, de haber entendido lo que es la predicación expositiva. Hay que hacer todo este proceso. Entonces la teología bíblica es el hilo conductor y el progreso de un tema en específico a través de toda la Biblia. ¿Qué dice cada libro de la Biblia sobre este tema?
Y al final llegamos a la teología sistemática, que es el resultado final de la teología bíblica, ¿sí? Para aplicarlo hoy bajo el pacto en el que estamos. Es decir, es un libro que te muestra las doctrinas listas para ser aplicadas. Es una teología práctica, por ejemplo, para aconsejar a alguien. Si usted va a aconsejar a alguien, usted no puede aconsejar lo mismo de los días de Abraham, los días de Moisés. No, usted tiene que entender cómo funciona el evangelio hoy, porque vino Cristo. En los días de Abraham no había venido Cristo. Entonces no es la misma teología antes de la cruz que después de la cruz. Entonces necesitamos hacer todo ese proceso, porque si no empiezan todos los embrollos que muchas veces los cristianos se hacen en su cabeza. Entonces ahí podemos recién exponer la escritura y podemos aconsejar. Ese es el para qué de la teología sistemática. Ahí termina, simplemente era un pequeño resumen para que usted sepa la necesidad y la importancia de la teología para nuestros días. ¿Y por qué muchos agarran estos versículos como buscad y hallaréis y los sacan de contexto y le hacen decir a un versículo cualquier cosa? Entonces nosotros que estamos siendo entrenados por el Señor, le damos gracias porque esto nos va a librar de muchos errores. Por eso es que Jesús nos está enseñando a orar. Y la oración de la iglesia no se trata de decretar, de proclamar como muchos han enseñado. Usted ore. Lo único que te dicen es usted ore, pero no te dicen cómo. Necesitamos entender la oración, cómo hay que orar. Y Jesús ya nos viene diciendo cómo tenemos que orar. Y hoy creo que se va a cerrar ese círculo para que tengamos una comprensión perfecta de lo que es la oración. Entonces, dice que la oración del justo puede mucho. Santiago 5:16. Vamos a ir poniendo los 4 puntos por lo menos que tiene que tener como fundamento nuestra oración. Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Fíjese, ¿cuál es la oración que va a ser contestada? ¿Cuál es la oración que va a ser respondida? La oración del justo, es decir, de los hijos, de los que han creído en el Señor, de los que han entendido los méritos de Cristo. Si no, yo no voy a tener ninguna respuesta a la oración. La oración es para los justos, pero dice, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Y qué es lo que viene diciéndonos Santiago allí? Que debemos confesar las ofensas los unos a los otros y orar los unos por los otros para que seamos sanados. Y ahí esa sanidad no es solamente física, es sanidad emocional, es sanidad mental. Muchas veces estamos enfermos, ¿sabe por qué? Porque no estamos respetando aquí. Dice, confiesen sus ofensas unos a otros, oren unos por otros. Esa tiene que ser tu práctica, mi práctica de todos los días. Entonces la oración que puede mucho es la oración eficaz. Y para ser eficaz tiene que comprender mi relación con otras personas. Entonces, primer punto de entender la oración. La oración de la iglesia cobra eficacia cuando entendemos que hoy somos un cuerpo y nos debemos a otras personas. No hay tal cosa como una oración de, bueno, es Dios y yo. No, es cómo te llevas con tus hermanos, cómo te llevas con tu prójimo. Eso es lo que está diciendo Santiago. Si ustedes no han confesado sus faltas unos a otros, sus ofensas unos a otros, ustedes no van a poder orar. Y nosotros nos pensamos, somos muy simplistas. Buscad y hallaréis. Golpead y se os abrirá. Entonces hay gente que ora y golpea y busca y llama y no recibe. ¿Y por qué no recibe? Porque no entiende las cláusulas pequeñas que tiene la oración. La oración dice que tenemos que estar pensando antes de orar, ¿cómo me llevo con mi prójimo? ¿Cómo me llevo con la gente? ¿Cómo me llevo con mis hermanos de la iglesia? ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. Fíjese, no es lo mismo la oración de Abraham que la oración nuestra. Abraham era un patriarca que andaba solo por el desierto. Nosotros ahora somos un cuerpo. Él podía hacer un sacrificio porque todavía no venía Cristo. Era diferente. Hacían un sacrificio a Dios, ahí oraban. Pero nosotros hoy en día tenemos una responsabilidad mayor. Somos un cuerpo. Ya no somos un individuo. Y como cuerpo tenemos que pensar cómo estamos con nuestros hermanos antes de poder orar. Por eso, fíjense que decía Jesús, si traes una ofrenda
y tienes algo contra tu hermano, ni traiga la ofrenda. Deje la ofrenda ahí, vaya, arregle con su hermano y después venga, porque eso afecta a tu comunión con Dios. En el nuevo pacto tenemos que ser responsables. Pasa que algunos no quieren ser responsables, pero es obediencia. Primera de Pedro 3:7, fíjese cómo afecta la oración, de cómo nos llevamos en la familia. Primera de Pedro 3:7, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas, está hablando de sus esposas, vivan con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, cuando yo soy violento con mi esposa, cuando yo no honro a mi esposa o viceversa, se corta la comunión con el Señor y no podemos orar. ¿Y qué tienen las oraciones? Estorbo. Y algunos dicen, ¿y por qué no puedo orar? ¿Y por qué parece que Dios no me oye? Por estas cosas que no las tenemos en cuenta. Usted, mire, usted puede ser una persona divorciada, puede ser una persona separada o puede ser una persona casada. Eso es cómo usted quedó con esa persona, usted cómo se lleva con esa persona. Usted se puede haber peleado con un amigo alguna vez, pero usted dijo, mira, te perdono, arreglemos las cuentas, nos damos un abrazo, ya no seremos más amigos. Pero usted dejó todo arregladito. Si usted se fue con ese amigo y se peleó y se insultaron y no arreglaron las cuentas, el Señor tarde o temprano te va a mandar a arreglar esa cuenta. Hay que arreglar los vínculos. ¿Por qué? Porque eso produce estorbo en nuestra comunión con Dios. Usted no puede estar más cerca de Dios de lo que usted ha arreglado las cuentas con su prójimo. Por eso, ¿cómo se resume toda la ley? Amarás al Señor tu Dios, pero amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si usted hace eso, ha cumplido toda la ley. Entonces tenemos que prestar atención a estas cosas. Cuando se escucha el verdadero evangelio, se terminaron los flojos del evangelio. Porque ahora el Espíritu Santo te va a decir, mira, quiero que arregles una cuenta con tal persona. Yo esta semana tuve que arreglar una cuenta con una persona que el Espíritu Santo me trajo a la mente. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo te avisa, tienes que ir a arreglar. Tienes que pedir perdón, tienes que arreglar la situación si no ha quedado bien. Pero es responsabilidad. ¿Y qué se toca en ese momento? Nuestro orgullo. ¿Cómo voy a ir a pedir perdón? Me da vergüenza. Claro, ahí está siendo probada la carne. Y cuando nosotros no obedecemos al Señor en eso, nuestras oraciones comienzan a tener estorbo. ¿Y cuántos quieren que el Señor nos escuche las oraciones? Todos. Así que, mi hermano, conviene que prestemos atención a estas cosas. Entonces, contemple que hoy somos un cuerpo y que el asunto hoy es corporativo. Segundo, lo segundo que debe tener nuestra oración, dice el Señor, es perseverancia. Tengo que estar bien con mi prójimo y ahora tiene que tener perseverancia. ¿Se acuerdan Lucas 18 cuando nos hablaba el Señor de la necesidad de orar siempre y no desmayar? Mire, vamos, 18:1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, no cansarse. Hay que seguir orando. Todavía no lo recibo, pero hay que seguir orando. Por eso el Señor dice, busquen y van a encontrar, golpeen que se les va a abrir. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Fíjese, acá nos habla de la perseverancia. Pero me llama la atención esta parte, ¿hallará fe en la tierra? La parte final, lo vimos la semana pasada, que significaba la palabra fe, es la palabra pistis. ¿Sabe cómo sería bueno traducir esta oración? Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará constancia en tal profesión de fe? Tiene muchas acepciones la palabra fe. Ahí lo que quiere decir es, ¿hallará constancia en aquellos que están orando? Va a ver que son persistentes en la oración, porque la parábola está hablando de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces les está diciendo, pero cuando venga, ¿hallará constancia? Esa sería la mejor traducción para interpretar lo que Jesús nos está queriendo decir aquí. Necesitamos ser constantes en la oración. Otra cosa que tengo que entender es que la oración es un acto espiritual y nosotros podemos cometer el error de orar en la carne. De hecho, todos nosotros en algún momento hemos orado en la carne. Debemos orar en el espíritu, pero ojo, está el riesgo
de que oremos en la carne. Por eso el mismo Señor nos invita a pedir, a buscar y a llamar. Pidan y sigan pidiendo. Llamen y sigan llamando. Busquen y sigan buscando todo el tiempo que vivan en esta tierra. Eso es lo que quiere decir allí el Señor. Sigan buscando todo el tiempo. Hay cosas que todavía no las recibís. Seguí golpeando, seguí buscando. Se tardará el Señor en responderles. Él es un Padre bueno. Él no te va a dar una serpiente en lugar de un pan. Él nos está prometiendo todas estas cosas y nosotros tenemos que empezar a creerle al Señor. Esto creo que va a traer mayor efectividad en nuestras oraciones. ¿Y por qué dice que tenemos que ser constantes en la oración? Mire, Romanos 12:12 también lo dice el apóstol Pablo, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Sean constantes. No, ya hace 20 años que le pido. Hermano, hay cosas que vienen 30 años después, hay cosas que vienen 25 años después. Es cuando el Señor quiere, no es porque el Señor se está demorando en contestar. El Señor las da en el tiempo justo. La oración, y ahora vamos a entender que todas las oraciones que están bien hechas son respondidas. ¿Cuáles son las oraciones que no son respondidas? Las que están mal hechas. Las que están, ya vamos a ver, las que están mal direccionadas. Aquí nos da el fundamento. Él es el Padre y nosotros somos los hijos. Volvamos a Mateo 7:9 para afirmar bien este pensamiento. ¿Por qué dice que te va a responder? Y acá lo dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan, le va a dar una piedra? Necesitamos convencernos de esto que el Señor nos está diciendo aquí. O si le pide un pescado, le va a dar una serpiente. Si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos les dará buenas cosas a quienes le piden? Yo necesito que nos compenetremos de esta palabra, porque acá está, esto determina nuestra vida espiritual, que sepamos orar. Que sepamos orar. Mire, cuando uno ora y recibe, uno se anima. Uno dice, es verdad, el Señor responde las oraciones. Y uno se anima a orar más. Y uno ya no se incluye uno, sino que empieza a incluir a la gente que los rodea, porque el Señor responde las oraciones. Pero cuando yo oro mal y no recibo, yo me desanimo. Y por eso es que los cristianos muchas veces cada vez oran menos. ¿Por qué? Porque oraron y parece que no recibieron, entonces se desanimaron de la oración. Pero ahora vamos a entrar en ese por qué. ¿Por qué pasa que muchas veces oramos y no recibimos? El Señor dice que va a responder con lo mejor. Dice que si le pedimos algo nos va a dar lo mejor, no nos va a dar cualquier cosa. Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es generoso. Él responde siempre y dice que sin tardanza. Entonces, si algo pareciera que se está tardando en mi vida, yo tengo que revisar no a Dios, sino yo. El problema lo tengo yo. Él dice, yo te voy a dar sin tardanza. Porque hay cosas que no están viniendo a mi vida. Yo tengo que revisar esto. Yo sé que es muy amplio, pero yo creo que vamos a llegar a buen puerto en esta mañana. Recuerde que venimos de ver todo lo que el Señor nos viene diciendo. No se afanen, no os afanéis, no se llenen de ansiedad. Pidan porque van a recibir. Todo lo que el Señor nos viene diciendo, hermano, tiene que pasar a ser parte de nuestras vidas. Supongamos que usted tiene un patrón y el patrón le dice, usted va a seguir trabajando, pero a partir de ahora yo le voy a pagar lo que usted quiera. Todos los meses, lo que usted quiera, yo se lo voy a pagar. ¿Cómo se pondría usted? ¿Y qué? ¿Y si pido $1.000.000? Sí, si pido 1.000.000 también se lo voy a dar, dice el patrón. Y si pido 3, también. Y si pido 10, también se lo voy a dar. ¿Cómo se pondría una persona? Saldría saltando en una pata, contándole a todos los familiares, a los amigos, en el trabajo me dijeron que me van a dar todo lo que yo pida y voy a seguir haciendo el mismo trabajo. Bueno, eso es una suposición. Ahora, cuando Dios nos dice, pidan que van a recibir, golpeen que se les va a abrir, busquen que van a encontrar. Yo no he visto muchos cristianos contentos por este versículo. No se emocionan, no nos emocionamos. Lo leemos y decimos, bueno, sí, está bien, pedid y se os dará. Pero no nos emocionamos al mismo nivel que hubiera pasado con lo del patrón y del trabajo. ¿Sabe por qué no nos emocionamos con este versículo? Porque no lo creemos. Jesús te está diciendo, pedid que se te va a dar. Ya vamos a ver dónde está el cortocircuito, téngame paciencia. Hay un cortocircuito acá que ya lo estamos buscando, así como la palabra nos va a mostrar dónde está el cortocircuito. Pero usted siga pensando en esto que yo le estoy diciendo.
¿Por qué yo no me emociono cuando leo la Biblia y dice buscad y hallaréis? No me voy a tardar, yo soy un padre bueno, yo le voy a dar lo que ustedes necesitan. Y no nos emocionamos de la misma manera. Primero, porque no lo creemos. Segundo, porque no valoramos lo que Dios tiene para darnos. Y porque seguramente sabe lo que está pasando. Este es el cortocircuito. Acá está el cortocircuito. No estamos en el mismo canal que Dios. Yo me acuerdo cuando mi papá era camionero y él me llevaba con él y tenían esas radios antiguas que eran con canales y se comunicaba con otros camiones en el canal 1, supongamos. Y cuando se saturaba mucho ese canal, decía pasemos al canal 2, que debe estar menos saturado, y pasaban a otro canal y el otro también tenía que pasar al canal 2 para seguirse escuchando. Si uno estaba en el 1 y el otro estaba en el 2, no se escuchaba más, porque eran diferentes frecuencias. Bueno, como esa radio nos pasa a nosotros con el Señor. Nosotros comúnmente estamos en otro canal. A veces Dios está en el canal 1 y nosotros estamos en el 2. Y oramos y hablamos. Por más que usted apriete el botoncito y hable, Dios no lo va a oír y del otro lado no lo van a escuchar porque hay un canal diferente en el que están las dos personas. Ese es el problema de la iglesia. ¿Dónde está el problema de la iglesia? Que tenemos mayor consideración por las cosas de la tierra que por las cosas del cielo. Entonces el patrón te llega a decir lo que yo te dije recién y somos las personas más felices del mundo. Leemos, buscad y hallaréis y no nos ponemos felices. O al menos no al nivel que si el patrón te dijera eso. ¿Sabe por qué? Porque no estamos en el mismo canal de Dios. No estamos entendiendo lo que Dios nos está ofreciendo y estamos totalmente desfasados del canal correcto. Tenemos el mismo problema de Pedro. Pobre Pedro, siempre lo agarramos de ejemplo. Recién Fabián lo eligió de ejemplo. Ahora yo también. Todos ejemplos negativos. Pero vamos a verlo. Vamos a ver porque ese Pedro lo puso Dios ahí para darnos ejemplo a nosotros. Mateo 16, 21. Mire lo que le pasó a Pedro con Jesús. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y acá aparece Pedro que estaba en otro canal. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Hay un cortocircuito y se enoja Jesús. Pero él volviéndose le dijo: Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres de tropiezo porque no pones la mira. Fíjese, acá encontramos el cortocircuito. Acá está donde estaba el corto. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Y sabe dónde está nuestro cortocircuito? Que nosotros pedimos por las cosas de los hombres y no estamos pidiendo por las cosas de Dios. Tenemos nuestra vista puesta en las cosas terrenales y no en las cosas celestiales. Ahí hay un cortocircuito. Por eso no se responden nuestras oraciones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, acá está diciendo cómo se arregla el cortocircuito. Si alguno quiere arreglar este cortocircuito, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahí está, ahí estamos arreglando el corto. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierde su vida por causa de mí la hallará. ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo me pongo en el mismo canal que Dios? Si Dios es espíritu, dice: pongan la mira en las cosas de arriba. Ustedes piden y piden y piden, pero siempre piden para las cosas terrenales. Por eso no se responden las oraciones, porque las cosas terrenales vienen de otra manera. No es orando. Téngame paciencia. Nosotros ahora nos tenemos que darnos cuenta de lo compenetrado que estamos con las cosas de la tierra. Eso es un problema suyo y mío. Estamos muy sumergidos en las cosas terrenales, en el trabajo, en la salud, en el matrimonio, en los hijos, en la familia, en la verdulería, en el súper, en la tarjeta de crédito. Ahí está toda nuestra mente todo el día. Eso fue lo que hizo el pecado de Adán. ¿Qué hizo el pecado en el Edén? Abrió los ojos, pero abrió los ojos para las cosas terrenales. Antes Adán veía a Dios. Luego del pecado se cerraron los ojos, pero se abrieron a las cosas de la tierra. Ese es el problema que tenemos nosotros. Nuestros ojos están muy abiertos a las cosas terrenales, a las cosas de abajo, a las cosas perecederas. Ya Jesús nos viene diciendo: no se hagan tesoros en la tierra, háganlos en el cielo. Pero nosotros no entendemos.
El pecado abrió los ojos a las cosas terrenales y estamos muy sumergidos en esas cosas terrenales. Cuando el Señor vino a nuestras vidas, ¿qué hizo? Nos dio la posibilidad de empezar a ver nuevamente, pero estamos como ese que estuvo ciego por 20 años. ¿Vio el que estaba ahí, que el Señor lo sanó y le dice, ¿y ahora cómo ves? Y veo borroso. Así estamos nosotros los cristianos que hemos sido salvados. Vemos borroso, vemos algunas cosas espirituales, pero la mayoría de las cosas que vemos son las terrenales. Por eso estamos como en dos canales diferentes con el Señor. Nuestras oraciones están más direccionadas a nuestra voluntad y a las cosas de abajo que a la voluntad de Dios y a las cosas de arriba. ¿Cuántos están pudiendo ver el cortocircuito? Por eso no se responden las oraciones. Colosenses 3:1. Que dice Pablo, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? ¿Qué tenemos que aprender a buscar primero? Lo que dijimos la semana pasada, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vienen por añadidura, porque nosotros buscamos las añadiduras, buscamos las cosas terrenales. ¿Qué son las añadiduras? Las cosas terrenales. ¿Qué son las añadiduras? Mi salud. ¿Qué son las añadiduras? Mi sueldo. ¿Qué son las añadiduras? Mi auto. ¿Qué son las añadiduras? Mi casa, mi familia. Esos son añadiduras. Y nosotros creemos que son las cosas más importantes. Cortocircuito. Busquen las cosas de arriba, dice Pablo. ¿Qué tengo que buscar? Las cosas celestiales. ¿Pero qué buscamos? Las cosas de abajo. Nos empecinamos a buscar las cosas de abajo. Trabajamos todo el día por las cosas de abajo. Tenemos que buscar la voluntad del Señor, pero estamos todo el día buscando nuestra propia voluntad. Acompáñenme a Santiago 4:2. Qué clarito que es Santiago con esto. Mire lo que dice. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Cuál es el problema? Que nosotros oramos y pedimos casi el 99,9% de las cosas para nosotros, para las cosas de abajo, para las cosas terrenales. Por eso le está diciendo Santiago, por eso no reciben, por eso no te responden. Estás en el canal 6 cuando el Señor está en el canal 1. Nosotros no sabemos orar conforme a la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque muchos cristianos tampoco conocen su palabra. Tomamos un versículo y nos pensamos que ese versículo es pedir para que yo tenga trabajo. Pedid y se os dará para que yo tenga plata. Pedid y se os dará para que mi familia esté sana. Pedid y se os dará para que yo tenga una buena casa y un buen techo. No es eso lo que dice la Biblia. Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Cortocircuito. Si acá dice que todas las cosas que le pidamos, Él nos la va a dar, y yo pido cosas que no son malas, sino que estoy pidiendo que mi familia tenga, que pueda pagar el auto, que pueda tener mi techo, y pensamos que pero esas son cosas que el Señor nos dice, esas son las cosas de abajo, esas son las cosas perecederas. Esas son las cosas que dice, yo sé de qué cosas ustedes tienen necesidad antes de que las pidan. Jesús nos está diciendo esas cosas. Yo ya sé lo que vos necesitas. Ahora, ¿por qué te gastas todo el tiempo de oración pidiéndome por esas cosas? Entonces, pedir, llamar y buscar tiene 4 puntos o 4 cláusulas que tenemos que recordar siempre. Primero, tiene que ser siempre conforme a su voluntad. Segundo, tiene que ser mi oración buscando las cosas de arriba. Tercero, teniendo paz con mi prójimo. Son todos los puntos que venimos viendo. Tengo que estar bien con la gente, habiendo pedido mis perdones, habiendo arreglado mis cuentas con las personas. Y por supuesto, con constancia y perseverancia. 4 puntos básicos que tiene que tener tu oración. Mi pregunta, ¿tu oración tiene estos 4 puntos? Yo le diría a la iglesia, hagámonos un cartelito y pongámoslo en nuestro lugar de oración. Cuando vamos a orar, tenemos que orar conforme a la voluntad del Señor. Segundo, buscando las cosas de arriba. Es importantísimo. Imagínense que usted va a orar porque, no sé, le duele la pierna y de repente ve el cartelito que dice, buscad las cosas de arriba. Y usted
recapacita y dice, pero si mi pierna es algo de abajo, yo tengo que orar por las cosas de arriba. Oh, necesito llegar a fin de mes. Tranquilo, eso no es una cosa de arriba. Usted tiene que orar por las cosas de arriba. Sí, pero es que no llego a fin de mes. ¿Cuántos le creen al Señor? Porque si no vamos a tener esta discusión seguimos en dos canales diferentes. 1 de Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él se los dé. Otra vez el Señor dice que todo lo que pidamos nos lo va a dar. Entonces todo lo que va a ser dado con seguridad no es lo que vos querés, no es lo que a vos se te ocurra. No es ese auto, no es esa casa, no es ese hijo, no es todo eso lo que el Señor se está refiriendo con pedid y se os dará. Es lo que está contenido en estos 4 requisitos de la oración para que el Señor lo conteste. Vuelvo a repetir, ¿qué son las añadiduras? Son las cosas que son necesarias para la tierra. Yo sé que vos necesitas llegar a fin de mes y yo también. Nadie está siendo un insensible y está hablando algo que no atañe a nuestras almas, a nuestras necesidades. El Señor dice, yo sé lo que ustedes tienen necesidad. Él es consciente y nosotros tenemos que ser conscientes de esto. Pero yo tengo que saber qué son las cosas que Él dice que me va a responder y me va a dar siempre, y cuáles son las cosas de abajo y las cosas terrenales. Yo tengo que hacer esa división. Si no, vas a estar orando mal, yo voy a estar orando mal, pidiendo las cosas de abajo. Yo tengo que orar por las cosas de arriba. Fíjese cómo se va aclarando el panorama. El Señor sabe, yo no estoy menospreciando las necesidades cotidianas de la tierra. Sé que son cosas temporales, que no son malas, pero son terrenales. Y son las cosas que van a venir como consecuencia de que oremos bien. En otras palabras, debo pedir por las cosas de arriba y como consecuencia yo recibiré las cosas de abajo. Ya vamos a ver cuáles son las cosas de arriba. Yo tengo que orar por las cosas de arriba para poder recibir como resultado las cosas que yo necesito aquí abajo. Por ejemplo, es orar pidiendo y aceptando su voluntad. 1 de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Acá yo necesito que nos paremos un poquito, es importantísimo que entendamos esto. ¿Cómo es pedir conforme a su voluntad? Tengo que estar claro de que hay una voluntad superior a la mía. Jesús fue a orar y dijo, Señor, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y acá vamos a derribar un montón de argumentos que han tenido los cristianos que han venido de un evangelio mal enseñado, como que todo lo que pides el Señor te lo va a dar. Decrete, usted decrete que el Señor se lo va a dar. Eso no es el evangelio, eso es un falso evangelio. Cuando Pablo oró pidiéndole al Señor que le quitara el aguijón, ¿se lo quitó o no? No se lo quitó, le dijo, bástate mi gracia. ¿Por qué no se lo quitó? ¿Porque Pablo oraba mal? No, porque era voluntad del Señor. Y aquí es donde nosotros tenemos que aprender a reconciliar nuestra voluntad con la voluntad del Señor. Esto es lo más difícil para los cristianos. Esto es lo más difícil. Jonás no podía coordinar su voluntad con la de Dios. Dios quería salvar a Nínive y él no quería. ¿Y sabe qué pasa cuando nuestra voluntad y la voluntad del Señor no tienen comunión? Hay problema, hay sufrimiento, hay dolor. Y muchos cristianos están sufriendo porque no han alineado su voluntad a la voluntad del Señor. En la voluntad de Dios puede estar el que nos sanemos de una enfermedad o que el Señor no me sane. ¿Puede ser parte de la voluntad del Señor que yo no me sane? Sí. ¿Quién nos enseñó que todos se van a sanar? Ni Jesús sanó a todos. ¿Por qué pensamos que todos se tienen que sanar? La gente que entra en crisis. O la gente que tiene una enfermedad y no se sana y está como que se siente que Dios lo olvidó, es un ser olvidado del Señor. No es así, mi hermano. Yo tengo que aprender a conciliar mi voluntad con la voluntad del Señor. Mire, si los apóstoles que el Señor les había dado a los 12 del Cordero, más Pablo, que les había dado autoridad al Señor para sanar toda enfermedad, ¿cuántos estamos de acuerdo con eso? ¿Qué dijo? A Timoteo le dice, a Trófimo lo dejé enfermo en una ciudad por allá, lo dejó enfermo. Pero sí, el apóstol Pablo.
¿Por qué no sanó a Trófimo? Dice, no, lo dejé enfermo. Lo tenía Timoteo enfermo del estómago. Le dice, no, tomate un vasito de vino por las enfermedades estomacales. ¿Por qué no lo sanó? Porque la voluntad del Señor así lo determina. Y nosotros inventamos un evangelio que después nos termina desilusionando. El único evangelio que desilusiona es el falso evangelio. El que nosotros no estamos dispuestos a aceptar la voluntad del Señor para nuestras vidas. En la voluntad de Dios puede estar que usted vaya a una cruz o de no ir a una cruz. Como el Señor Jesús. Jesús tuvo que ir a la cruz. En la voluntad del Señor puede estar el ser honrado o que seamos humillados en diferentes momentos de la vida. No, yo tengo que ser honrado porque soy un hijo de Dios. No, puede que el Señor no estés entendiendo la voluntad del Señor. ¿Cuántos años fue humillado José? Muchos. Pero nosotros, como escuchamos el evangelio de la prosperidad y del éxito, creemos que a mí no me tiene que humillar nadie. Y somos unos orgullosos de primera y no nos queremos humillar. Y claro, así estamos peleando con el Señor permanentemente. No sabemos aceptar la voluntad del Señor. En la voluntad del Señor puede ser que seamos prosperados con mucha abundancia o puede que el Señor nos mantenga del pan justo y necesario. No, pero usted tiene que ser rico. Así, los locos esto del evangelio de la prosperidad. A un hombre que Dios lo va a mantener, lo quiere mantener del pan justo y necesario, lo están obligando a que busquen las riquezas. ¿Por qué? Porque no aceptamos nuestra condición, no aceptamos lo que el Señor ha puesto en nosotros. Vemos a alguien que es inteligente, que está más claro, que sabe hablar y el otro quiere ser como él. Y Dios te dio un nivel para que vos en el nivel que el Señor te ha dado te puedas desarrollar y hagas conforme a lo que el Señor te ha dado. No quieras codiciar, no codicies lo que otro tiene. No codicien los dones, por eso se peleaban los corintios por los dones. Todos peleados, ¿por qué? Porque aquel predica y porque yo quiero sanar y porque yo quiero hacer esto, yo quiero hacer el otro. Muchas iglesias peleándose por los dones, por las posiciones. La única seguridad que tenemos que es para todos es que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Dice la Biblia, la voluntad del Señor es nuestra santificación. Así que de ser santo no se discute, eso es para todos. Ahora, en la voluntad de Dios puede pasar que usted o cualquier cristiano pueda sufrir una vida y tener una vida como la de Job, o tener una vida apacible y tranquila como muchos hombres de Dios. Lo vemos al pastor MacArthur, lo vemos al pastor Sproul. Ellos murieron en sus casas, predicaron, nadie los persiguió, no los mataron, no los acribillaron. Y eso no significa que sean menos siervos de Dios, menos espirituales. A ellos les tocó morir en una cama calentita, rodeado de sus nietos y de sus hijos. Pero a otros les tocó morir en una cárcel. A otros murieron en el circo romano. A nosotros nos tocó nacer en este siglo y otros que nacieron en la Segunda Guerra Mundial y lo perdieron todo, o en la Primera Guerra, o en situaciones diferentes. Ay, pero ¿cuál es la voluntad de Dios, mi hermano? Que la aprendas a aceptar. ¿Quién hizo al ciego? Dice el Señor. ¿Quién hizo al cojo? Es para que yo me sea glorificado. ¿Quién hizo al mudo? Plantea el Señor. ¿Y por qué sanó a unos mudos y a otros no? Entonces necesitamos conciliar nuestras vidas con la voluntad de Dios. Los apóstoles y Pablo murieron sacrificados. Otros, como Abraham, murieron, dice la Biblia, que Abraham murió anciano y lleno de días. Diferentes formas de morir. Nadie es menos siervo de Dios que otro. ¿O usted cree que Pablo o Abraham son uno más que el otro? Simplemente ellos vivieron la voluntad del Señor. En la voluntad de Dios puede estar que usted sea un rey como David, o un siervo sufriente como Jesús, o no ser conocidos por nadie como Lucio de Cirene. O sea, Dios los utilizó para algo. Juan de Patmos murió a los 100 años en una isla, y Esteban murió jovencito a los 20 años apedreado, el primer mártir de la iglesia. Nunca va a faltar el no, es que ese tiene que haber estado en pecado. No, no estaba en pecado. Dios determinó que Esteban tenía que morir de esa manera. Primera de Pedro 4:19. Mire, yo necesito que la iglesia entendamos esto, mire. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios
si te toca padecer una situación, si no tienes una vida tan cómoda como la que ves de tu hermano, que a veces has anhelado tener la vida de otro. Has estado peleando con Dios y con el mundo y te has peleado con vos mismo. Porque quieres tener lo que tienen otros, quieres ver por qué el otro prospera, por qué al otro le va de esta manera. Usted tiene que entender esto, que de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Nosotros ya no estamos fuera de la voluntad de Dios. Él domina nuestras vidas. Él es el rey de nuestras vidas. Nada se escapa de su voluntad. Él es soberano. El problema es que hemos tomado estos versículos, pedid y se os dará, y la hemos escuchado de hombres que no eran probos para predicar el evangelio, necios, ciegos, guías de ciegos. Dios dice que pida, que Dios se lo va a dar. Cuando usted escuche un tipo así, corra de ahí. Le tiene que explicar todo el contexto. No puede tomar un versículo y transformarlo en un pretexto para torcer el evangelio. Nosotros no queremos vivir una vida conforme a nuestra voluntad e ideas. ¿Sabe cuál es el problema nuestro? Que nosotros ya idealizamos nuestras vidas. Nosotros ya planteamos nuestra vida y después nos peleamos con Dios, porque yo ya me vi viejito, de muchos años y sano y con todo lo que yo necesite. Ya planeamos nuestra vida. La pregunta es, ¿será lo que Dios ha planeado para mí? ¿Será que Dios ha planeado lo que yo idealicé para mi vida? Algunos sí, otros no. Yo tengo que aceptar la voluntad del Señor. No la aceptamos. Ahí está el cortocircuito, mi hermano. No sabemos aceptar la voluntad del Señor. Primera de Pedro 4:2 nos dice Pedro, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Tengo que aprender a vivir conforme a la voluntad del Señor. Primera de Pedro 3:17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Es una posibilidad. ¿Y quién va a vivir como Job y quién va a vivir como Abraham? No sabemos, eso es voluntad del Señor. Él nos presenta una vida. Y dice, esta es la vida que yo pensé para vos. Se imagina Esteban peleando con Dios, ¿por qué me voy a morir apedreado a los 20 años, tan jovencito que soy yo? ¿Yo quiero vivir mucho? Claro que sí, pero le digo, Señor, pero hágase tu voluntad. ¿Se acuerdan cuando vimos en las bienaventuranzas? Bienaventurados los mansos. ¿Se acuerdan quiénes eran los mansos? Los que aprenden a aceptar la voluntad de Dios. Y me tocó, siempre poníamos, hay muchos ejemplos, ¿no? Actualmente, gente que nació sin piernas, otros nacieron sin brazos, otros nacieron ciegos y sirven al Señor, y gente que predica el evangelio. Y los ponemos como ejemplo, gente que entendió, claro, pasaron por procesos duros, pero es el Señor el que plantea esta situación. Yo creo que en el Titanic tiene que haber habido cristianos. Y el Señor permitió que murieran en ese hundimiento. No sabemos, no conocemos el evangelio, mi hermano. No conocemos. Nosotros padezcamos, si es la voluntad del Señor, padezcamos haciendo el bien. Y ser un manso, porque yo puedo ser mansito así en mi forma de carácter, así en mi naturaleza, puedo ser mansito, pero no aceptar la voluntad de Dios. Eso no es un manso. Capaz que yo no le digo nada a nadie, qué mansito que es el Walter, es manso, sí, pero por dentro tiene una guerra con Dios. No acepta la situación que le toca vivir. Acompáñame a Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Qué es sabiduría? ¿Qué es inteligencia espiritual? Aceptar la condición que el Señor plantea para nuestras vidas. Todos los hombres que cayeron y siguen cayendo en la historia fue por elegir mal, porque quisieron hacer su voluntad personal y terrenal por sobre la voluntad del Señor. Empecemos por Eva, que eligió una fruta visible por sobre la voluntad del Señor. ¿Cuántos han leído sobre el pecado de Acán, que eligió un manto babilónico y un lingote de oro por sobre la voluntad del Señor? Fíjese, todas cosas terrenales, una fruta, un lingote, un manto. Ahí está sumergida la iglesia actual, en las cosas que se ven. Tengo auto, no tengo auto, tengo casa, no tengo casa, tengo micrófono, no tengo micrófono. Judas eligió 30 monedas por sobre lo espiritual. Vendió al Señor por 30 monedas. Mire si hay necedad más grande. Saúl
por sobre lo espiritual, por sobre la voluntad de Dios. Eligió unos corderitos gorditos porque Dios le dijo, mata todo. Y él dijo, no, estos gorditos me los guardo para mí. Elegimos lo terrenal por sobre lo celestial. Este es el gran cortocircuito de la iglesia. David eligió el cuerpo de Betsabé, que era una mujer casada, por sobre la voluntad del Señor. Y Salomón eligió todos los deleites carnales por sobre la voluntad del Señor. Hermanos, para entender esto, Dios no nos ofrece una fruta, Él nos ofrece el árbol de la vida. Y mire que Eva lo tenía, tenía el árbol del conocimiento del bien y del mal y la fruta, y allá había el árbol de la vida. Y podían comer del árbol de la vida. Sin embargo, escogieron las cosas de abajo, porque la serpiente le dijo, es que se te van a abrir los ojos y vas a saber un montón de cosas y te vas a volver sabio. Dios no nos ofrece un lingote. Dice la Biblia que nos ofrece calles de oro en los cielos. Mire la diferencia. Hay gente que está gastando su vida por las cosas que se ven, por las cosas económicas, por las cosas perecederas. Dios no nos ofrece 30 monedas de plata. Él nos ofrece riquezas espirituales. Y ahí entra el cortocircuito con el gran evangelio de la prosperidad. Y si Dios te tiene con lo justo y necesario, porque Dios nos ha prometido que no vamos a ser mendigos, que no vamos a andar mendigando pan, pero que vamos a tener lo justo y necesario, eso está asegurado. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Así que mínimo vamos a tener que comer y que ponernos. De allí para arriba, si el Señor te permite tener un poco más, es gracia y misericordia y voluntad y soberanía de Dios. Hay gente, ¿por qué yo no prospero y por qué no tengo más? Hay que arrepentirse. Porque muchas veces eso, ¿sabe qué es lo que es? Amor al dinero. Amor al dinero. ¿Sabe por qué cometemos tantos errores nosotros, los cristianos? Por amor al dinero. ¿Sabe por qué estafamos? Por amor al dinero. ¿Sabe por qué no pagamos? Por amor al dinero. ¿Sabe por qué tenemos deudas? Por amor al dinero. Y no nos damos cuenta hasta que el Señor procesa nuestras vidas y te dice, tienes que arreglar todas tus cuentas y tienes que restituir. Pero lo hace el Señor porque Él nos está preparando para la eternidad. Al Señor no le importa tanto tus cosas terrenales. El Señor te está preparando para la eternidad. Y nosotros, todo nuestro mundo son las cosas de aquí abajo. Se enojaron porque no podían comer, tenían que comer maná todos los días. Fíjese cuál era el enojo y el problema de los hebreos. La comida, el vientre. Codornices, queremos codornices. ¿Por qué? Porque rechazamos las cosas espirituales, rechazamos las cosas de arriba. Nos creemos espirituales porque vamos un domingo a la iglesia, pero no somos espirituales si nosotros no buscamos las cosas de arriba. Dios no te ofrece sexo libre como busca el mundo, sino una intimidad eterna y unas bodas en el cielo. Eso es lo que Él te está ofreciendo. Hay gente que tiene un problema con la sexualidad, es parte de lo mismo. Dios no nos ofrece deleite carnal, sino gozo eterno. Nos ofrece las cosas de arriba, nos ofrece a Cristo, y en Cristo están todas las cosas. Por eso es buscad, llamad, pedid. ¿Pero para qué es ese buscad, llamad y pedir? Para pedir, buscar y llamar las cosas de arriba. Hemos orado mal, hay que pedir perdón, hay que arrepentirse. Señor, voy a aprender a orar. 20, 30, 40 años de cristiano y no sabemos orar. Por eso el Señor, aprendan a orar. No busquen las cosas de abajo, busquen los tesoros del cielo. Aprendan. Pero a nosotros nos gusta sacar el versículo, pedir y se os dará. Y la gente usa ese versículo para tener todas las cosas que quiere tener. Segunda de Pedro 1:3. ¿Cuáles son las cosas? Mire, segunda de Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Sabe por qué no entendemos ese versículo? Porque estamos pensando en las cosas de abajo. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. 1 Timoteo 6:17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Están las añadiduras. El Señor te va a dar las cosas en abundancia para que las disfrutes, pero no es lo que tienes que buscar, no es por lo que tienes que orar. Y el Señor por todos lados nos trata de convencer y nosotros, cabezones, no entendemos. Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas?
Algo no encaja, ¿no? Si Él dice todas las cosas, todo te lo voy a dar, todo lo que me pidas, y nosotros con un montón de necesidades, algo no estamos entendiendo. Y acá yo le he puesto al final del bosquejo, puse un anexo, recordando todas las riquezas espirituales que vimos en el primer capítulo cuando estudiamos la carta a los Efesios. Si usted se acuerda, el primer mensaje de carta a los Efesios, en el primer mensaje detallamos todas las riquezas espirituales. Pero ahí están todas las cosas por las que tenemos que orar, todas las cosas espirituales. A ver, para ir a algo práctico, la oración debe ser retirada de las cosas efímeras y puestas en las cosas que tienen valor eterno. Ese es el trabajo a partir de ahora para la iglesia. Saque la oración de las cosas que se ven. Saque la oración de las cosas de abajo. Y eso no significa que usted le haga saber al Señor o Él sepa las cosas que usted necesita. Usted tiene que poner su foco y la mayor parte de su oración tiene que estar en las cosas de arriba, en las cosas que no se ven. Eso es prepararnos para la eternidad. ¿Sabe cuál es el problema de muchos de nosotros? Que nos va a llegar el momento de la eternidad y vamos a ver que no estamos preparados. No sabemos ni qué eran las riquezas espirituales. Creíamos que era posición, creíamos que era reconocimiento, creíamos que eran milagros. Y el Señor dice, ustedes han hecho milagros, han profetizado, pero yo no los conozco. Porque esas no eran las riquezas espirituales. Ustedes no entendieron lo que yo les di. Es una visión terrenal contra una visión celestial. Ese es nuestro asunto hoy. Riquezas de la tierra versus riquezas del cielo. Por eso ahora vamos a entender la oración de Pablo, Efesios 1:18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Ahí está. Ahí está definido todo lo que Él nos ha dado. Las riquezas de la gloria de su herencia. Son cosas eternas, son cosas celestiales, son cosas de arriba, son cosas que no se ven con los ojos acá en la tierra. Efesios 3:16, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Para los que andan débiles espiritualmente, ahí está la solución. ¿Cómo hago para ser fuerte espiritualmente? Entender esto, que Él, conforme a las riquezas de su gloria, que encima ya nos han sido dadas, solamente que como se explicaba el otro día o como charlábamos con mi esposa, a la fe hay que añadirle virtud y conocimiento, hay que añadirle cosas, porque usted puede tener la fe, pero si usted no le añade nada, usted se queda con una fe básica, debilucha y pequeñita. Añádale cosas que ya las recibimos, pero usted las tiene que entender, las tiene que orar. Pida las cosas espirituales y eternas. Pídalas. Eso es lo que tenemos que pedir. Buscad y hallaréis, pedid que se os dará. A eso se refiere el Señor. Filipenses 4:19, mi Dios pues os suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Un gráfico muy sencillito a continuación, entienda, hay cosas que son riquezas en gloria, están arriba, son celestiales y hay riquezas terrenales. ¿Sabe dónde tiene que estar nuestra oración? Allá arriba. Y como resultado van a venir las cosas de abajo. Juan 6:27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Es una ametralladora la Biblia con este tema. Nos tira versículo tras versículo, pasaje tras pasaje. Algunos están desesperados buscando la compañía de personas en la tierra, mujeres que quieren un hombre, hombres que quieren una mujer. Muchos sufren la soledad, pero ese es su tema central y yo lo entiendo. Pasa en todas las iglesias. Siempre hay personas que anhelan formar una familia, casarse, pero es un tema terrenal y no puede ser tu oración de todos los días. Usted me dice, ¿y cómo hago? Ore por las cosas celestiales. Empiece a buscar las cosas de arriba. Y si al Señor le place, le dará un compañero, una compañera. Y si no se lo da, es parte de la voluntad del Señor. Todos tienen que casarse. No, no es así. Hay que ver si es parte de la voluntad del Señor para esa persona. Algunos quieren fama, no soportan el anonimato, quieren ser reconocidos. Otros están buscando riqueza y abundancia. Otros buscan tener una apariencia agradable, belleza en su cuerpo, ser deseables. Sufren por su aspecto físico. Cuestionan a Dios, ¿por qué no me hiciste así? ¿Por qué no me diste este cuerpo? ¿Por qué no me diste este rostro? No han aprendido a vivir la vida en el Señor. Líderes y pastores que quieren ser seguidos por mucha gente y hasta negocian el mensaje por alcanzar eso. Quieren reputación.
Quieren que todos hablen de ellos y que digan, qué tremendo este siervo de Dios, cómo predica. Eso es lo que buscan. No hay nada más repugnante para mí que eso. Pero no están desesperados por las riquezas en la gloria y por todo lo que el Señor ha preparado. Se les va la vida en esto. Se les va la vida en estas cosas. En las cosas, porque este cuerpo un día se va a arrugar y se va a morir, porque tu casa será un montón de cascotes, porque tu auto será una lata oxidada, y todo eso un día desaparecerá. ¿Y qué? ¿Le dedicaste toda tu vida a orar por eso? No, es que yo me quería casar, pastor. ¿Y qué querés que le haga? Y algunos se quedarán solos y otros el Señor les dará una pareja y una compañía. No sé. Eso pertenece no a la voluntad humana, pertenece a la voluntad del Señor. Buscan más el amor de los hombres, pero Dios nos está ofreciendo su amor, su compañía, su conocimiento, su aceptación, su riqueza y su gloria y su eternidad. Eso es lo que el Señor nos ofrece y nosotros lo despreciamos por buscar estatus, ser reconocidos, ser aplaudidos, mi hermano. Por eso es que Jesús dice en Lucas 14:33, así que pues cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee. A ver, no te está diciendo que te vayas a vivir abajo de un puente, no te está diciendo eso. Pero por favor entienda lo que leemos. Dice, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. El Señor te va a dar lo que Él quiere. Hay cosas que si te las da, te destruye. Hay gente que quiere fama, pero si el Señor les da fama, los revienta, los pierde. Hay gente que quiere plata. El día que el Señor les dé plata, los perdió para siempre. Por algo el Señor no te da más, por algo el Señor no da menos, nos da lo justo. Salmo 68:6. Mire, tanto que hablamos y estudiamos la soberanía de Dios, pero después no la vivimos. Dios es soberano, Él hace como quiere y después andamos llorando por las cosas que nos pasan. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad. ¿Quién lo hace? Lo hace el Señor. ¿Es para todos? No. No se cumplen todos los cristianos estos versículos. ¿Algunos no los hizo habitar en familia? ¿Está fallando el Señor? No, es su voluntad, es su soberanía. Salmo 113:9. Él hacía habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. ¿Todas tuvieron hijos? No, hay algunas que no tuvieron hijos. Oh, Dios es malo, no se acordó de mí. No has entendido la voluntad del Señor. 1 Samuel 2:6, Jehová mata y Él da vida, Él hace descender al Seol y hace subir. Fue el que fue escogido para entregar al Señor, el hijo de perdición. ¿Quién puede decirle al Señor qué es lo que haces? ¿Somos nosotros alguien para decirle al Señor, qué estás haciendo, Señor? Pero inconscientemente se lo decimos todos los días. Salmo 104:14, Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. Sí, el Señor le da de comer a todas las bestias, pero yo vi en un documental que hubo una sequía y se murieron un montón de búfalos en el África. ¿Y qué pasó? ¿El Señor se olvidó de darles la comida? No, Él es soberano. Él decide quién vive y Él decide quién muere. Menos mal que el Señor no nos dio más belleza o un cuerpo esbelto. Nos hubiera perdido, ya estaríamos perdidos en el mundo y en el pecado. ¿Para qué quieres tener belleza? Dele gracias al Señor por lo que somos en el punto justo que nos dio. Son dos reinos en conflicto, por eso nuestras oraciones no tienen contestación, porque estamos orando en un canal que no es. Estamos orando por las cosas de abajo, estamos orando por las cosas de la tierra. Mire, 1 Crónicas 16:11. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Esta es la dirección de nuestra oración. ¿Cómo tenemos que orar? Conforme a estos tres pasajes que vamos a ver ahora. Salmo 69:32. Lo verán los oprimidos y se gozarán. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. Entienda, Amós 5:8. Buscad al que hace las Pléyades y el Orión y vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como la noche. El que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. ¿Qué más quieres? Ya sabes hasta su nombre. Ya sabes a quién tiene que buscar. Deje de pelear buscando las cosas terrenales porque se va a desgastar y al final se va a quedar sin el pan y sin la torta. La carne ora pidiendo las cosas de abajo, el espíritu ora pidiendo las cosas de arriba. ¿Cómo tenemos que orar? En el espíritu. Efesios 6:18. Orando en todo tiempo,
con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Qué es orar en el Espíritu? Por las cosas de arriba. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Usted también tiene que orar por otros santos para que él pueda orar por lo correcto. Que el Señor les abra los ojos del entendimiento. Judas 1:20. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Hermano, la iglesia, si no ora en el Espíritu Santo, nunca va a crecer. Nunca va a madurar. Ahora, ¿cómo yo sé que no estamos orando en el Espíritu? ¿Sabe cómo lo sabemos? Y no oro en el Espíritu porque cuando tengo un problema, ¿sabe qué hago? Me pongo a ayunar, me pongo a orar, redoblo oración. ¿Por qué? Porque me está viniendo un problema. O no tengo trabajo, o me enfermé, o pasó algo en mi casa, o le pasó algo al auto, y empezamos a orar. Se arregló el auto, se arregló el cuerpo, se fue la enfermedad, y Señor, hasta la próxima crisis. Eso significa que nosotros estamos orando en la carne. Nuestra oración no tiene que ser por las cosas de abajo, tiene que ser por las cosas de arriba.